Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeano SIP. Bienvenidos al Diplomado de Microbiología Clínica del curso Diagnóstico Bacteriológico de las Infecciones del Torrente Sanguíneo. El ponente a cargo es la doctora Diana Caterina. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos los participantes. Como la señorita dijo, el tema de hoy es diagnóstico bacteriológico de las infecciones del torrente sanguíneo, para lo cual vamos a presentar las diapositivas. Ya, vamos a comenzar. Ah, con la ponencia de hoy, como les había dicho, vamos a hablar sobre las infecciones, ¿no? Del torrente sanguíneo y su diagnóstico. Vamos a comenzar por dar algunos conceptos sobre qué son las infecciones, por ejemplo, del torrente sanguíneo, ¿no? Las infecciones del torrente sanguíneo, pues, son enfermedades graves, ¿no? Caracterizadas por una alta morbilidad y mortalidad, ¿no? Ya que, ¿quién no? Cualquier paciente que esté en un hospital, ¿no? Tiende a ser infectado, ¿no? Gracias a que quizá tenga las vías, a un catéter, que quizá haya estado contaminado, o quizá no lo han colocado bien, o quizá el paciente no, la enfermera no realiza la adecuada asepsia, el debido cambio en el tiempo que tiene que ser cambiado. Entonces hay muchos errores que ahí comete el personal de salud, ¿no? Es por eso que los pacientes están expuestos a que se puedan contaminar. Y estas infecciones generalmente su diagnóstico es por algunos métodos, ¿no? Hay algunos métodos como el método de Mackey, ¿no? El método de Buin-Bruison y también uno de los métodos conocidos que ya anteriormente hemos tocado, que son los hemocultivos, ¿no? Entonces, gracias a estos métodos, a estos, a estas pruebas, vamos a nosotros detectar, ¿no? Qué tipo de bacteria está ahí, ¿no? Causando esa infección. Dando también, sigue una breve introducción, pues las infecciones del torrente sanguíneo, pues es la cuarta infección más frecuente, ¿no? Porque como les digo, ¿quién no está en el hospital? ¿Quién no está expuesto a que nosotros siempre, a veces, incluso si no estamos enfermos, a veces nos hacemos colocar, que se llaman vías, o sea, vitaminas, ¿no? Entonces ahí puede ocurrir, porque ya que nosotros recibimos, por ejemplo, la vitamina C, nos hacemos colocar y obviamente va a ser intravenoso, ¿no? Por vía. Entonces ahí a veces el material quizá esté contaminado, entonces estamos expuestos a eso. Entonces es por eso que a veces mm, hay que tener nosotros mucho cuidado en ir a las farmacias, ¿no? Que ahí te colocan como si nada, no te hacen echar, ni siquiera creo que a veces utilizan un material esterilizado, sus materiales están ahí, como ellos están, que ponen sus precios son bajos, pues nos recurrimos a veces ahí, ¿no? Nos hacemos poner y de ahí ya, pues, ¿no? Nos podemos contagiar. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y como les digo, esta infección, pues, se da acá como en la imagen vemos, pues se puede dar en el canal de punción, ahí puede, ¿no? Puede colonizarse, ¿no? Esta infección, también al momento de la entrada, ¿no? Ahí también, y también acá, porque obviamente que cuando te ponen una vía está todo el aparatito, así como vemos acá, ¿no? Entonces, al momento de que te ponen la cintita para que no se pueda mover, y ahí también, a veces, obviamente que esa cintita tienes que hacer un cambio, ¿no? Si estás enfermo y estás con la vía todo el tiempo, ahí, ¿no? Entonces, obviamente que tienes que cambiar la cintita, pero ¿qué pasa? A veces no sucede, estás con la cinta todo el tiempo ahí. Y ahí es donde se forman hongos, se pueden formar honguitos, ¿no? Se pueden colonizar. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿no? Y como les había dicho, estas infecciones de torrente sanguíneo, pues una de las causas es la bacteremia, ¿no? La bacteriemia se define como presencia de bacterias en la sangre, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que también pasa, por ejemplo, al momento de que ya digamos, puede que esté ingresando antibióticos o quizá vitaminas, y quizá la vitamina no ha estado almacenada correctamente y pues está ingresando, ahí en el momento de la dispersión puede también, ¿no? Pasar. Entonces ahí puede que se colonice, ¿no? Entonces, como les digo, para hacer este diagnóstico, el método que un poco se utiliza mejor es el hemocultivo, ¿no? Lo utilizan para detectarlo. Pero como les digo, vamos a ver algunos métodos también aparte, ¿no? Y estas infecciones suceden por las bacterias y también por los hongos, ¿no? Por la presencia de hongos en la sangre. Y como estos microorganismos van a invadir el torrente sanguíneo al momento de ingresar, pues obviamente que ahí se van a multiplicar, ¿no? En un ritmo muy rápido, ¿no? Entonces, es muy delicado esto. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros detectarlo al toque, ¿no? Porque ahí ustedes saben que la sangre está circulando por todo nuestro cuerpo. Entonces, si esto se llega a colonizar a todo, entonces obviamente que hasta nos puede causar la mortalidad en días o quizá horas, ¿no? Entonces, hay que actuar en el momento. Esta invasión puede ser por el foco infeccioso como el hecho extravascular, por capilares sanguíneos, vasos linfáticos, foco infeccioso pues endocarditis, infección de catéteres, ¿no? Al momento quizá cuando te ponen los catéteres también se hace el cambio de vida, ¿no? No vas a estar con el catéter, digamos, si estás internado, digamos, vas a estar unos 15 días, con el catéter no vas a estar pues con un mismo catéter unos 15 días. Ya pues las enfermeras tienen que hacer un cambio, ¿no? Para que así también tengas no te llegues a contaminar, ¿no? También esta invasión puede darse a las fallas en las defensas del huésped, quizá el paciente esté un poco enfermo y obviamente que si cualquier bacteria que entre ingrese, obviamente también va a empeorar ¿no? Va a empeorar al paciente, ¿no? De lo que todavía está, ¿no? La falla del tratamiento médico, ¿no? En remover, drenar o estabilizar el foco, quizá no actúe bien, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes hospitalizados, ¿no? ¿Cuándo y dónde puede ocurrir la bacteremia? Pues la bacteria y hongos entran en la sangre, a sangre en diferentes modos. Por ejemplo, puede entrar por los sitios intravascular, tracto genitourinario, se da un 17%, el tracto respiratorio un 12%, intestinos y peritoneo un 5%, por la piel 5%, ¿no? Entonces, acá como vemos, por ejemplo, me está colocando un pelito. Y obviamente acá yo les digo, ¿no? Lo que les estoy explicando.
Esta cintita, obviamente, que un bebito todavía tiene que ser más delicado, ¿no? Cambiarle, ¿no? Cada día, porque ahí se contamina, se llega a juntar incluso la suciedad, ¿no? Entonces, eso, hay que tener cuidado. Acá igual, ¿no? Estos aparatitos se debe cambiar, ¿no? Tienen su tiempo de utilidad, no que esté todo el tiempo con el mismo, ¿no? Para Me metí un evitar montón de clases, no sé qué clases. estas infecciones, la infección más, como les digo, las infecciones de torrente sanguíneo más frecuentes es relacionada a los catéteres, ¿no? Constituye una de las principales complicaciones, ¿no? De su uso y la primera causa de la bacteria de infección. Esta infección, como les digo, es la que más se llega a complicar si no lo llegamos a tratar, ¿no? El intervalo de tiempo de estas infecciones a causa de los catéteres, pues es más largo de 48 horas, ¿no? Se llega a empeorar. Debe hacerse pruebas concluyentes, ¿no? Por ejemplo, ahí ya se tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues el método de maquilla, ¿no? Para hacer un sembrío con el catéter, lo que vamos a verlo más adelante, ¿no? La epidemiología, pues la incidencia fue con estas infecciones, pues se da en mayor frecuencia en los hospitales, ¿no? En los pacientes que están hospitalizados, en los pacientes que están en UCI, ¿no? Y también es también frecuente en los pacientes, en los niños, ¿no? En los niños que ellos están que se mueven, ¿no? Los bebés todavía creo que los bebés y niños son los que más están, ¿no? Porque ellos están en movimiento, no están quietos como una persona adulta, están que se mueven, que sacan, entonces ellos estás que cada nada, ¿no? Ya le han puesto la vía y más ratito otra vez, entonces ahí también, ¿no? Al momento de sacar al día, ¿no? ¿Cuántas veces le tienen que hincar prácticamente, ¿no? Entonces ahí. Los agentes etiológicos de estas infecciones, los agentes más frecuentes en infecciones del torrente sanguíneo, pues ahí encontramos a quienes, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, coagulasa, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas, Acinetobacter, Escherichia coli, el Cándida, ¿no? El Cándida, ¿no? Entonces, esos vemos, ¿no? Esos son los agentes El más último se nos fue quitando. organismos El último, con Natalia. invasión del torrente circulatorio, Venga, también vemos vamos algunos, por ejemplo, la Neisseria meningitis, que va a ocasionar en qué sitio de infección extravascular va a estar, en las meninges. Digamos, de la salmonella, pues esta es la infección del intestino delgado, de los ganglios linfáticos, ¿no? La Haemophilus influenzae, por ejemplo, las meninges, epiglotis, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Sus sitios de infección. La patogenia de de los dispositivos, como les estaba diciendo, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es una vía, ¿no? Que entra, ¿no? Que obviamente está ingresado a la piel de la persona. En este dibujo vemos la piel y las conexiones, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos que existe dos, la vía extraluminal o periliminal o la vía endoluminal, ¿no? Entonces la vía, por ejemplo, extraluminal en el catéter venoso es de corta duración, ¿no? La colonización, por ejemplo, acá está, ¿no? Es de la superficie externa, ¿no? Por microorganismos de la piel en el sitio de la inserción, ¿no? Esto es extra, entonces obviamente va a ser en la inserción, cuando hagamos la punción, ¿no? Para que ingrese la vida, ¿no? En cambio, en la endoluminal, entonces va a ser el catéter venoso central. Este es de larga duración, predomina la colonización de la superficie interna, la colonización de las estructuras desde un foco infeccioso, ¿no? Acá, ¿no? Entonces ahí obviamente que es dentro, ¿no? La superficie interna ya también. Entonces, ahí, acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Acá
mira, por ejemplo, acá ya hay, ¿no? Algunos microorganismos. Acá dentro, no sé, en esta imagen vemos claramente. Acá qué antibiótico puede estar ingresando, pero si no ha tenido el adecuado almacenamiento, pues hay microorganismos. Acá al momento este aparatito quizá esté contaminado y todo eso también se puede colonizar. Al momento de la iniciación, obviamente que esto también, ¿no? Y acá cuando el, el, el antibiótico, la vitamina que está ingresando, no hay almacenado, pues adentro va a ocasionar también infección, ¿no? Porque quizá está vencido. O por ejemplo, en caso de la Una, que vitamina C, por ejemplo, no pongo mi no lo tienes que siesto. poner a la luz del sol, ¿no? La vitamina C tiene que estar almacenada en un lugar oscuro, refrigerado. Pero ¿qué pasa si lo tienes al ambiente, ¿no? A la temperatura ambiente, pues es todo sale. Entonces, que te coloquen eso, una infección. Eso totalmente. La fisiopatología de las infecciones sanguíneo, de una infección, ¿no? El torrente sanguíneo en un caso de sepsis. ¿Qué puede llegar a causar una sepsis, ¿no? ¿Qué es una sepsis? ¿Qué entendemos por una sepsis, por ejemplo? Una sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Una sepsis es una afección potencialmente mortal, ¿no? Que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona de manera extrema, ¿no? A una infección lesionando sus propios tejidos y órganos, ¿no? Eso es una sepsis. La sepsis, pues, puede darse en podemos verla, por ejemplo, en la temperatura de mayor a 38 grados Celsius, o menor a 33, 36 grados Celsius. Su frecuencia cardíaca mayor a 90, su frecuencia, su factor reumatoideo, ¿no? De 20 revoluciones por minuto, ¿no? Su recuento del leucocitario, por ejemplo, de 12.000, ¿no? Cuando ya la infección ha causado una sepsis, ¿no? Mm, ah, Sus micrófonos, hay un ruido así. Por favor, apaguen su micrófono. No están dejando escuchar la ponencia adecuadamente a los participantes. La patología, por El ejemplo, de colegio, porque del es consecuencia de la combinación de factores relacionados, como lo he dicho, ¿no? Con el patógeno invasor, ¿no? El inmunitario del hueso. Por ejemplo, ¿quién sabe? Es un paciente que tiene, por ejemplo, VIH y le pasa esta infección, por ejemplo, puede ser por cándida, ¿no? Quizá no le están haciendo la adecuada higiene, al momento de colocarle las vías, y pues este paciente que está todavía delicado, con eso va a empeorar. Entonces, obviamente, mucho depende de nuestro sistema inmunológico, ¿no? De nosotros, a cómo pueda reaccionar frente a estas infecciones, ¿no? Entonces, existe una fase temprana que se caracteriza por una inflamación proteínas, puede ser seguida por un periodo prolongado de muy importante, muy importante es el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿no? Y obviamente, como les digo, esto más pasa en los pacientes hospitalizados, entonces obviamente que ellos no está fortalecido, entonces si ellos llegan a tener una infección, pues van a empeorar, ¿no? Ahí, ¿no? Puede empeorar su caso. Pues, como les había dicho, yo- esto si se llega a empeorar, va a causar una sepsis, ¿no? Si se complica con un descenso de bien, puede llegar incluso el paciente a empeorar, ¿no? El cuerpo, esto, por ejemplo, esta sepsis que va a ocasionar en el paciente problemas en uno de los órganos vitales, quién sabe, el paciente ingresado solo con, digamos, que ha tenido
ha sido operado, digamos, del hígado, pero adquiere una infección del torrente sanguíneo, va a atacar a otros órganos, ¿no? Entonces el cuerpo no recibe oxígeno suficiente y requiere el uso de vasopresores, ¿no? Para aumentar la la presión atmosférica, que son los vasopresores. Los vasopresores Nico, sustancia o yo fármaco no que quiero. aumenta la vasopresión, es decir, que aumenta la presión sanguínea, ¿no? Entonces, los signos de infección, digamos, si un paciente llega a presentar una infección por de torrente sanguíneo por causa de cándida, pues, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar? Pues las fiebres, escalofríos, la frecuencia cardíaca rápida, si esta infección se va a dar en la piel, en el punto de la inserción de la vía, pues va a presentar en ese punto de la inserción, va a presentar, esa parte va a va a tener rojo, ¿no? Rojez, o sea, se va a llegar a hinchar, ¿no? ¿No? Entonces, como si ese sitio de inserción del catéter, ¿no? Quizá incluso a hacer tanto la infección que va a formarse materia, ¿no? El pus, ¿no? Los tipos de infecciones del torrente sanguíneo, pues son intravasculares y extravasculares, ¿no? En los intravasculares, dentro del sistema cardiovascular, es extra debido a la entrada de circulación a través del sistema linfático, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, con catéter venoso central están en los intra, ¿no? Ya, ¿no? Pacientes con inclusión parenteral total, pacientes con catéter con hemodiálisis, quizá también, pacientes con catéter umbilical, los bebés, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Las normas de prevención para que nosotros se pueda prevenir, ¿no? A que un paciente no adquiera estas infecciones, pues en el hospital, como les digo, ¿no? Tener en cuenta cuáles son, elegir un lugar seguro, ¿no? Para insertar un catéter, ¿no? A veces no, también, ¿no? No tenemos venas visibles, entonces nos llegan a poner en lugares que están, ¿no? Fácil a que se puedan, ¿no? Colonizarse, ¿no? Los microorganismos, el lavado de manos, el uso apropiado de barreras de protección, guantes, mascarilla, limpiar el área del catéter con antisépticos, obviamente, ¿no? Y cubrir con apósitos estériles, la vigilancia activa de la sepsis, usar las capacitación al personal, de prevención de la infección del catéter venoso central, evitar el acceso femoral, retirar, al momento también de retirarlo adecuadamente, haciendo la asepsia adecuada, ¿no? Entonces, para prevenir tenemos que seguir estas normas, ¿no? Una vez instalada el catéter venoso central, pues, ¿qué prevenciones tenemos que tener? El lavado de manos y uso de guantes antes de tocar el catéter, ¿no? O cambiar la venda en el lugar de la instalación, ¿no? Obviamente. Utilizar un antiséptico para limpiar el área del catéter, tomar las precauciones al manejar medicamentos, líquidos o nutrición, comprobar la inserción del catéter a diario, que no quizá esté derramándose o no esté ingresando adecuadamente y puede ocasionar a que se inflame, ¿no? La venita o reviente, entonces tenemos que estar viendo, ¿no? Porque el paciente a veces siempre se mueve, entonces puede llegar a mover la vía, ¿no? Y no permitir que los visitantes en la habitación del hospital no estén durante el momento de colocar por ejemplo, las vías, ¿no? Es preferente que solo esté el paciente y el personal de salud que va a colocarla, ¿no? Y otro también que cada visitante que visita al paciente, pues obviamente que tiene que asistir con las manos lavadas, con todo quizá con sus guantes, ¿no? Con su mandil y todo eso. Las infecciones asociadas a catéteres intravasculares, ¿no? Son la flebitis, la infección del punto de entrada, ¿no? La colonización del catéter, ¿no? La flebitis es una induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada,
¿no? Y o en el trayecto de catéter, ¿no? Entonces acá quizá la inserción no, no, no esté bien colocada, ¿no? Como les digo, siempre hay que fijarse. La infección del punto de entrada también, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, en la imagen. Mira, por ejemplo, acá no ha dado una adecuada, no ha no ha insertado adecuadamente. ¿Y qué está pasando? Pues está inflamando las zonas, está cambiando de color, está de color rojito, ¿no? Entonces hay que fijarse siempre y ponerle las cintitas adecuadas para que no se pueda mover, ¿no? Ahí, ¿qué va a causar? Obviamente va a tener, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Pues dolor, ¿no? Induración o contenido purulento, quizás si no te llegas a fijar y va a estar así el paciente soportando, ¿no? Pues quizás se forme hasta, como dicen acá, un contenido purulento, la pus, ¿no? Las infecciones asociadas a catéteres intravasculares también, la infección del túnel subcutáneo, ¿no? El eritema, esto que va a causar, por ejemplo, mira acá, estamos viendo que también, ¿no? Ha ingresado así, pero acá está ocasionando una rojez, ¿no? Entonces acá va a ocasionar, por ejemplo, el dolor, induración del tejido, va a ponerse duro, ¿no? Que rodea el catéter más allá de los 2 centímetros de su introducción, ¿no? Entonces, acá igual, está un poco afuera, todo, entonces puede que hasta se derrame, ¿no? Y pueda que haya también s- salida de sangre, ¿no? Si no está bien colocada. Y infección del reservorio también. Por ejemplo, acá, mira. Vemos, ¿no? ¿Qué va a causar esto? Pues un eritema, necrosis de la piel, que recubre el reservorio de un catéter totalmente implantado a nivel subcutáneo, conteniendo quizá, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tiene pus, ¿no? Materia, entonces también, ¿no? Las infecciones asociadas a catéteres intravasculares, pues debido a que a presencia de qué microorganismo, de bacterias, honguitos, ¿no? Y para eso nosotros vamos a identificarlo gracias a qué, al hemocultivo, ¿no? Con su respectivo antibiograma, ¿no? La bacteremia está relacionada con el catéter, ¿no? Obviamente acá estamos viendo una imagen, cómo ingresa al momento de la inserción y en todo momento puede haber una contaminación de cualquier microorganismo, ¿no? Hay que ser muy delicados, por ejemplo, en el momento de ingreso al torrente quizá ha ingresado una vitamina mal vencida, entonces acá igual, ¿no? Las infecciones asociadas a catéteres intravasculares, ¿cuándo enviar un catéter para cultivo? Pues cuando nosotros vemos que el paciente ya presenta, ¿no? Como les he dicho, cualquier infección por reservorio, infección por mala inserción o, ¿no? Cuando el paciente ya esté presentando quizá pus, entonces ahí nosotros ya, ¿no? Y ya para hacer el cultivo o aplicar otro tipo de métodos, ¿no? Para eso vamos a aplicar, ¿qué? Un diagnóstico microbiológico, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, puede ser utilizando la punta del catéter, hemocultivos previo a la remoción del catéter, por ejemplo, es obviamente los catéteres de larga permanencia no removibles, la siembra cuantitativa diferencial y siembra en sistema automatizado, ¿no? En caso no sea removible. Acá vamos a ver, por ejemplo, algunos métodos. Vamos a comenzar por el método, estos, por ejemplo, son para las puntas de catéter, ¿no? ¿Qué método se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la punta del catéter? Porque cuando nosotros extraemos y hemos extraído la punta del catéter y extraemos lo que es la muestra de sangre, pues vamos a utilizar obviamente el hemocultivo, ¿no? Pero en este caso, si tenemos la muestra de la punta de catéter, que va a constar de 4 a 5 centímetros, pues vamos a aplicar estos métodos. El método semicuantitativo, que es la técnica de Mackey, y los métodos cuantitativos, que es la técnica de Clery y la técnica de Liñares, ¿no?
Y la otra técnica que es también la semicuantitativa es la técnica de Boole, ¿no? Vamos a ver ahora, por ejemplo, la técnica de Mackey, ¿no? Vamos a ver cómo se realiza esta técnica. Acá vemos una imagen de ¿no? De cómo se realiza. Pues es acá esta plaquita, obviamente, que está con para esta técnica, por ejemplo, que se utilice el agar sangre, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es rotar el catéter 4 veces sobre el agar sangre, ¿no? Acá. Entonces vamos a hacer rota, como se ve en la imagen, y después de eso vamos a incubar 48 horas a 37 grados Celsius. Realizar el recuento de colonias, ¿no? Y si sale mayor a 15 unidad formadora de colonia, vamos a decir, ¿no? Que sí es un positivo, ¿no? Acá vamos a ver más o menos paso a paso cómo se obtiene, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tenemos la punta del catéter, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Está recolectando, ¿no? Con una tijera estéril adecuadamente en un frasco esterilizado, aproximadamente, como les he dicho, de 4 a 5 centímetros, de 5 centímetros, va a almacenarlo en un tubo o en un frasquito esterilizado con tapa de rosca, ¿no? Para luego hacerlo rotar, ¿no? Como hemos visto. Acá vemos, por ejemplo, la punta del catéter y acá tenemos lo que es la plaquita con el respectivo agar, que es el agar sangre, ¿no? Y acá estamos viendo que lo está haciendo rotar, ¿no? La va a hacer rotar para que así podamos identificar qué microorganismo está ahí, ¿no? Los medios de cultivo que se utiliza, pues es el agar sangre, como les he dicho, ¿no? Y luego se llega a incubar a 35 grados Celsius, ¿no? Y otro material que vamos a utilizar son las pinzas para hacerlo rotar, ¿no? Como acá vemos en la imagen. Y luego se hace la técnica de la siembra rotativa, ¿no? Unas 4 vueltas por lo menos, ¿no? Con la pinza estéril de 3 a 4 veces sobre una placa de agar-sangre, como dice ahí, ¿no? El fundamento de esta técnica, pues, es la contaminación de los dispositivos intravasculares es una causa frecuente y grave de infección hospitalaria, ¿no? El cultivo de dicho catéter puede ayudar al clínico a determinar si el cuadro que presenta el paciente es debido al catéter y actuar en consecuencia, ¿no? En consecuencia de esto, ¿no? Este procedimiento, pues, se va a aplicar en aquellos catéteres intravasculares, como dicen, ¿no? En los que se solicite cultivo, ¿no? Semicuantitativo, que es la técnica de Mackey, ¿no? La toma de muestra ya hemos visto, ya les he explicado. Acá en la imagen, por ejemplo, hemos visto, este, se llega a cortar, ¿no? Unos 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros del catéter, ¿no? Lo almacenamos en el frasquito con boca ancha. Y luego vamos a utilizar lo que es las pinzas para hacerlo rotar, ¿no? Proceder a hacerlo rotar. Y acá vemos, por ejemplo, en este cultivo de agar sangre, mira, por ejemplo, ya lo ha hecho rotar, ¿no? Acá está el catéter, los 5 centímetros, y acá estamos viendo que sí es positivo porque está desarrollado, mira, en gran cantidad, ¿no? Y la incubación, por ejemplo, es incubar la placa sembrada a 35 grados en condiciones de aerobiasis, ¿no? Aerobiosis durante 18, 48 horas para que se pueda desarrollar así como vemos en la plaquita, ¿no? Y la lectura, ¿cómo lo hacemos? Pues es examinar la placa de agar sangre después de las 18 a 24 horas, ¿no? Si en caso sí ya está, pero lo adecuado de 18 a 48 horas, como dice, ¿no? Si existe crecimiento de colonias, efectuar su recuento, hacer un recuento. Si no existe crecimiento bacteriano, prolongar la ocupación más hay que ver, ¿no? Aumentar más 24 horas, que harían unas 48 horas, ¿no? Y realizar una nueva lectura.
Ay, esta imagen no debía de ir acá. Es el método de Brun-Buisson, ¿no? Esta imagen. Entonces, en aquellos cultivos en los que se obtiene un crecimiento de colonias igual o superior a 15, como les había dicho, por placa, ya sea a las 24 o 48 horas, se efectuará la identificación del género y especie, ¿no? Según los procedimientos del laboratorio de la identificación, ¿no? Si en caso hay excedido los de mayor a 15, ¿no? Por ejemplo, para eso se va a utilizar el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos, ¿no? Realizará, por ejemplo, su debido antibiograma, ¿no? La obtención y presión de los resultados, si en el cultivo no se observa crecimiento bacteriano o es inferior a 15 colonias, informar como negativo. Si en el cultivo hay crecimiento bacteriano, especificar el número exacto, ¿no? Cuánto, si es 18, 20 y haya excedido los 15, pues, o si quizá es muy elevado, ¿no? Y ya, pues no vamos a decirlo que es positivo, ¿no? Y en general bastará un diagnóstico genérico para organismos tales como la Corynebacterium, ¿no? Staphylococcus coagulasa negativa, ¿no? Este procedimiento de la técnica de Mackie, por ejemplo, no detecta infecciones asociadas a catéteres por microorganismos de crecimiento lento, por ejemplo. Asimismo, no detecta las infecciones asociadas a catéteres causadas por microorganismos que no crecen en las condiciones establecidas, ¿no? Como por ejemplo haemophilus o la malacesia, ¿no? Otra técnica que también vamos a hablar ahora es la técnica de Clary, ¿no? Que no es muy utilizada, no es muy conocida, pero en algunos casos sí lo llegan a utilizar, ¿no? Esta técnica de Clery, por ejemplo, ¿en qué consta? Se realiza un lavado de la superficie interna del catéter con un volumen definido de caldo nutritivo, ¿no? Puede ser caldo lactosado, ¿no? Mediante aguja y jeringa. Y luego se siembra en diluciones, ¿no? Acá aplica la técnica de las diluciones, ¿no? Sucesivas a fin de realizar el recuento de colonias, por ejemplo. Acá vemos una imagen, realizar 3 lavados con agua y jeringa de la parte interna y agitar, ¿no? Acá estamos viendo, María, por ejemplo, está lavando y para luego sembrar, ¿no? En el agar sangre también, ¿no? Por ejemplo, va a utilizar el agar sangre en la mitad de la placa, realizar la dilución de 1 a 10, obviamente por sucesión, ¿no? De 10 a la -1, 10 a la -2, ¿no? Sembrar 10 microlitos en agar sangre en la mitad de la placa, de acuerdo, por ejemplo, ese es el método de la dilución. Por ejemplo, va a comenzar por 100 y luego hasta llegar a 10, ¿no? Y luego, de acuerdo a esto, va a realizar, por ejemplo, el conteo del número de colonias, ¿no? Para hallar esto, la fórmula del número de colonias por 10 o la dilución, por ejemplo, si es 10 a la -8, 10 a la -7, igual va a dar a la unidad formadora de colonias por mililitro, ¿no? Y el punto de corte, por ejemplo, es de 10 a la 3, ¿no? Unidad formadora de colonias, ¿no? Por mililitro. Pero esta técnica, como les digo, no es muy utilizada, ¿no? La técnica de Mackie y la técnica de, de Brun-Buisson son las más utilizadas y los monocultivos. Pero acá vamos a hablar un poquito de la técnica de lineares también, ¿no? En caso sean los catéteres removibles, ¿no? Porque los catéteres irremovibles son otros tipos, ¿no? Y acá es similar a la técnica de Clery, por ejemplo, es inocular con aguja y jeringa ¿no? Con solución de esconsorio fisiológico, evitando que el líquido esté en contacto con la superficie externa, ¿no? Igual similar a la técnica de Clery, sembrar también 100 microlitos en agar sangre, mitad de placa, realizar la dilución hasta llegar a sembrar 10 microlitos en agar sangre en la mitad de la placa también, como dice, y igual la fórmula de lineares es también la misma fórmula, ¿no? La de colonias. Por 10 por la dilución, igual a la unidad formadera de colonias, ¿no? Y el punto de corte es también
igual a la técnica de Clery, ¿no? De 10 a la 3, unidad formadora de colonias. Y como les había dicho, la otra técnica utilizada también es la técnica de Bruin-Buisson, ¿no? Esta técnica también es bien utilizada, ¿no? ¿Y en qué consta? Pues esta consta en colocar un ml de suero fisiológico, ¿no? En un vórtex, acá vemos, ¿no? Acá vemos en la imagen. Y seguidamente vamos a pasar a agitar en el boster por 1 minuto, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que está acá el catéter, ¿no? ¿No? Entonces está girando, le está haciendo girar, tiene que agitar para luego hacer la respectiva siembra, ¿no? También por acá también va a aplicar lo que son las diluciones, ¿no? 100 microlitros, y luego haciendo las diluciones hasta llegar a los 10 microlitros, ¿no? Y vamos a ver más o menos acá el fundamento de esta técnica de Bruin-Buisson. Pues acá es como sabemos que la contaminación de los dispositivos intravasculares es una causa frecuente, ¿no? El cultivo de dicho catéter puede ayudar al clínico a determinar si el cuadro que presenta el paciente es debido al catéter y actuar, ¿no? Adecuadamente. Por esta, si esto requiere la técnica de cuantitativa de la técnica de Bruin-Buisson, pues vamos a tener que realizar, ¿no? La toma de muestra, pues es procesar, ¿no? Este es procesar el segmento distal de catéter intravascular, que va a constar de 3 a 5 centímetros, ¿no? Este segmento debe enviarse al laboratorio de microbiología en frasco estéril, como hemos visto en la técnica de Maki, ¿no? Y luego vamos a pasar a lo que es agitar en el vórtex, ¿no? Como hemos visto en la imagen. Y luego se va a cultivar esto, más bien se puede cultivar en el medio de cultivo del agar sangre, ¿no? En el agar sangre, que en este agar, por ejemplo, ¿qué microorganismos se pueden desarrollar? Pues gran positivos, gran negativos, hongos y levaduras, ¿no? Este agar sangre, por ejemplo, está hecho ¿por qué? Por el agar soya triplicaseína y se adiciona la sangre de carnero, ¿no? En algunos casos llegan a adicionar la sangre humana, ¿no? Preferiblemente la sangre positiva, ¿no? Y también se llega, en este caso, en este método, se llega a utilizar el caldo BHI. El caldo BHI se utiliza regularmente como medio para hemocultivos, ¿no? Y como principio para la identificación de Streptococcus, ¿no? ¿No? Es para los Streptococcus en particular, ¿no? O sea, es recomendado para los Streptococcus. Entonces luego se pasa a cultivar, por ejemplo, una vez ya cultivada en la plaquita, se llega a cultivar a 35 grados Celsius, ¿no? Y luego, como les había dicho, vamos a utilizar el agitador Vortex, las pinzas estériles, se llega a sacar, se llega a sembrar y ya, ¿no? Obviamente que una vez que nosotros vamos a agitar el catéter, vamos a utilizar el asa, ¿no? El asa, los asas, el asita, y con eso vamos a sacar un poquito de muestra del vórtex, porque ahí hemos agitado con el suero fisiológico. Vamos a sacar un poquito y vamos a hacer la siembra, ¿no? En el agar sangre o en el caldo VHI, ¿no? Acá ya como les he explicado, agitar, sembrar, ¿no? En el agar sangre o agar BHI y después vamos a incubarlo y vamos a realizar la que es la lectura, ¿no? La lectura. Examinar la placa de agar sangre, si existe crecimiento de colonias, efectuar su recuento y referirlo, ¿no? Acá más bien multiplicando por 10 el número de colonias, un recuento de 100 colonias en la placa es significativa, por ejemplo, como hemos visto en la fórmula, ¿no? Si no existe crecimiento bacteriano, prolongar la incubación unas 24 horas, ¿no? En aquellos cultivos en que se obtiene un crecimiento de colonias igual o superior, pues
De, de 10, por ejemplo, de 100, o sea, porque un 100, si hallamos 100, entonces va a ser positivo, como les dije, ¿no? Si en caso ha pasado las 100, ¿no? Vamos allá, por ejemplo, 100 por ahí, entonces vamos a tener que identificar, a pasar a identificar qué género y especie, ¿no? Las limitaciones, pues este procedimiento impide conocer la vía de la colonización del catéter. Una de sus desventajas, el tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra puede alterar los resultados de los cultivos, ¿no? Y vamos a hablar ahora de los hemocultivos, por ejemplo. Es otra de los métodos que nosotros vamos a realizar si en caso no tengamos la muestra del catéter, ¿no? Como en estos métodos hemos utilizado. Pero si en caso nosotros llegamos a extraer, digamos, una muestra de sangre, pues ¿qué método vamos a utilizar? Los hemocultivos, ¿no? El hemocultivo, pues, es un medio diagnóstico que se realiza para la detección e identificación de microorganismos en la sangre, ¿no? Utilizando el examen directo y cultivo, ¿no? Y definir los patrones de susceptibilidad de las bacterias, ¿no? Las recomendaciones, pues, es obtener la muestra antes de iniciar la terapia antimicrobiana, tomar de 2 a 3 muestras en episodios sépticos, evitar la contaminación, como acá estamos viendo, obviamente que tenemos que realizar con el debido equipamiento, ¿no? La debida indumentaria, ¿no? Y obtener más o menos de 8 a 10 ml por botella en adultos y de 1 a 3 ml en pacientes pediátricos, ¿no? Para el transporte, pues dentro de las 2 horas, ¿no? En los casos en que la introducción de un cultivo en un sistema automático se demora más de 2 horas, ¿no? Entonces vamos a tener que incubarlo a 35 a 37 grados, ¿no? De 35 a 37 grados Celsius. Nunca refrigerar y proteger del calor y la luz del sol, ¿no? Tiene que tener un empaque seguro, evitar que se rompa, evitar derrames, que esté de rechazo, ¿no? Vamos a tener el debido cuidado. Los recursos son los materiales que vamos a utilizar para realizar un hemocultivo. Pues vamos a ver, por ejemplo, ahí para extraer la sangre, ¿no? Vamos a retirar nuestro compresor de goma, jeringuitas, los guantes desechables, ¿no? Las gasas estériles, los frasquitos de hemocultivos, ¿no? Y alcohol para realizar adecuada asepsia, ¿no? Y después vamos a utilizar, por ejemplo, de 2 o 3 frascos con medio de cultivo, ¿no? Por ejemplo, estos frasquitos que nosotros vamos a utilizar para los hemocultivos, ¿qué van a contener, por ejemplo? Pues van a contener el caldo de soya y caseína, que es el PCA, ¿no? Teniendo en cuenta lo siguiente, para hemocultivos, un frasco para cultivo anaeróbico, ¿no? Frasco tapa amarilla y 2 frascos para cultivo aeróbico, frasco tapa azul, ¿no? En caso sea, por ejemplo, para cultivo aeróbico y anaeróbico va a ser con tapa amarilla, ¿no? Para pacientes que estén recibiendo terapia antimicrobiana, un frasco para cultivo anaeróbico, por ejemplo, frasco tapa amarilla, ¿no? Un frasco para cultivo aeróbico, bacterias y levaduras, frasco con tapa azul y un frasco con resina para absorber antibióticos, frasco tapa gris, ¿no? Y como les había dicho, para cultivos de hongos, por ejemplo, 2 frascos para hongos, frasco tapa verde, ¿no? Y si va a ser para cultivos de micobacterias, 2 frascos para micobacterias con tapa blanca van a ser, ¿no? Luego, identificar los frascos teniendo la precaución, ¿no? Vamos a identificar, quién sabe, es para cultivo de hongos, vamos a tener que alistar nuestro material y colocar lo que es el nombre completo del paciente, la fecha, historia clínica, ¿no? Adecuadamente, ¿no? En los frasquitos. Y para lo cual vamos a realizar, por ejemplo, las tomas de muestra, ¿no? La toma de muestra. Por ejemplo, acá vemos que está realizando en el brazo derecho, ¿no? O tiene que ser de una única, de un sitio, única punción,
en ambos, ¿no? En el brazo izquierdo y así en el brazo derecho. Acá, por ejemplo, está utilizando dos botellitas con tapa azul y rojita, pero ¿no? Y acá también el brazo izquierdo, ¿no? Que se utiliza está utilizando tres botellitas de acuerdo al tipo de infección que sea, ¿no? Como les había explicado. Y esto por ejemplo, va a ser de acuerdo, ¿no? En algunos casos va a utilizar dos, en algunos tres, ¿no? Y después de que haya hecho la toma de muestra y haya puesto en lo que es en los hemocultivos, por ejemplo, haya inoculado, ¿no? El tiempo de incubación es cultiva por 5 días, ¿no? Es suficiente para recuperar casi todos los microorganismos indicativos. Más de 5 días no mejora la recuperación. La mayoría de los organismos van a desarrollar lo que es ¿no? En los 5 días, por ejemplo, como el Haemophilus aprophilus, el Actinobacillus, ¿no? La Escherichia coli, ¿no? Y en caso del periodo de cultivo para Brucella, pues para que llegue a ser positivo, pues un plazo de 5 días, ¿no? Más o menos, ¿no? Tiempo de observación hasta los 21 días, ¿no? Cuando ya se haya dado, ¿no? Por positivo el hemocultivo, ¿no? Por ejemplo, más de 7 días de incubación, pues van a ser para este tipo, para los hongos dimórficos, para la leptospirosis, para la brucelosis, Bartonella, micobacterias, endocarditis, ¿no? Para su lectura adecuada, por ejemplo. Es lo recomendable, ¿no? Y acá les voy a mostrar más o menos cómo se hace el procedimiento de un caso de un hemocultivo positivo, por ejemplo. ¿No? Acá, por ejemplo, vemos los frasquitos adecuadamente con las muestras, ¿no? De sangre, ¿no? Y en caso haya salido positivo, obviamente, mira, ha habido crecimiento acá, ha cambiado al medio, ¿no? De lo que era amarillo, por ejemplo, ha cambiado a un color rojito y eso quiere decir positivo. Entonces observamos el medio que ha salido positivo, vamos a tener que sacar un cultivo con jeringa, luego vamos a ver para hacer nuestro cultivo en placas, ¿no? Vamos a tener que hacer la siembra adecuada, ¿no? Vamos a tener que hacer la siembra acá en las plaquitas, ¿no? Generalmente acá se utiliza el agar, chocolate, el agar sangre, ¿no? Y luego se llega a incubar a 35 grados Celsius, ¿no? Y luego se pasa a identificación de colonias, de acuerdo, ¿no? Puede que sea Staphylococcus, Cándida, dependiendo, ¿no? Identificación de colonias y su antibiograma, ¿no? Su antibiograma respectivo para ver que si es sensible o resistente, ¿no? Por ejemplo, y acá las pruebas bioquímicas también correspondientes, ¿no? Por ejemplo, en algalía, ¿no? ¿No? Entonces, y acá vemos, por ejemplo, el antibiograma, de acuerdo, ¿no? A la identificación de colonia que ha sido para ver y ya tenemos lo que es el resultado del hemocultivo más su antibiograma, ¿no? Ay, y acá, como les había dicho, así es, ¿no? Acá les sigo mostrando más imágenes. Acá ya ha salido, por ejemplo, lo que es el antibiograma, ¿no? Y en algunos casos se hace la tinción de Gram, ¿no? La tinción de Gram también. Y también tenemos otros exámenes se llegan a realizar, ¿no? Que es, por ejemplo, los exámenes bioquímicos, ¿no? Las pruebas bioquímicas que son la procalcitonina y la proteína C reactiva, ¿no? La procalcitonina, que es el PCT, ¿no? Esta es una proteína sintetizada, ¿no? En las glándulas tiroideas, ¿no? Obviamente que esto vamos a trabajarlo con la muestra de sangre también, ¿no? El valor normal es de menor a Pues sí. 0,05, ¿no? La PCT aumenta su concentración en la sangre a las 2 a 6 horas, ¿no? Tras el estímulo bacteriano, ¿no? Si hay una presencia de infección bacteriana, ¿no?
y alcanzan los valores máximos de 12 a 36 horas, ¿no? Esta procalcitonina, como les digo, nos va a dar, es conocido, ya que este es un marcador, ¿no? Si el paciente quizá tiene una infección causada por bacilos gram-negativos, ¿no? La proteína C reactiva, por ejemplo, es el PCR, es una proteína de fase aguda liberada, ¿no? Por los hepatocitos en respuesta a cualquier tipo de proceso infeccioso bacteriano o vírico ya también, o inflamatorio, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a trabajarlo también con una muestra de sangre, ¿no? Con el suerito que va a ser, que la sangre va a ser, por ejemplo, ahí, este, centrifugada, ¿no? Y vamos a, si comienza a elevarse en sangre a las 12 horas, por lo que es menos útil en el diagnóstico inicial de cuadro agudo, ¿no? Puede continuar elevada aun cuando la infección esté remitiendo, ¿no? Esto se va a elevar, por ejemplo, si en caso el paciente tenga una infección bacteriana, ¿no? Vírica, inflamatoria, ¿no? Va a aumentar ahí el nivel del PCR, ¿no? Y acá vemos algunas medidas fundamentales de prevención de las infecciones asociadas, ¿no? Al catéter venoso central, por ejemplo, para nosotros prevenir, ¿no? Con imágenes, ¿no? Como les había dicho, mira acá, por ejemplo, efectuar lavado y previo con agua y jabón, ¿no? Una vez que nosotros ya digamos unos 1 a 2 días para hacer el cambio, tenemos que lavarlo, ¿no? Con agua y jabón y poner de nuevo la cintita y la gasita, ¿no? Preparar la piel con antiséptico y respetar los tiempos mínimos de espera, ¿no? Todo debidamente. Mira, acá vemos que está debidamente colocada, ¿no? Entonces, acá obviamente no va a poder el paciente adquirir una infección del torrente, ¿no? Del torrente sanguíneo y mucho menos se van a colonizar acá algunos microorganismos, ¿no? Acá también cubrir el cinto de inserción con apósito estéril, removiendo previamente el material orgánico, hacer el cambio adecuado. Se puede utilizar el apósito de gas o tipo transparente, pero semi-transparente para poder ver si ya está, ¿no? Quizá ya ha habido derrame, ¿no? Por eso recomiendan que sea transparente, ¿no? La cinta, ¿no? Cambiar el apósito cada vez que se observe sucio, húmedo, como les había dicho, la curación en el sitio de inserción vamos a tener que cambiar, ¿no? Obviamente. Las conexiones, tenemos que fijarnos muy bien en las conexiones, ¿no? Si quizá no está pasando bien la vía o quizá haya algún derrame, ¿no? Tantas cosas, o no esté pasando nada y esté ahí, entonces, o quizá hay presencia de burbujitas, ¿no? Y estar desinfectando, ¿no? Desinfectar, ¿no? Con alcohol 70% antes de la utilización, ¿no? De cambiar y todo eso. Y con esto hemos terminado la ponencia de hoy. Espero haya sido de su agrado. Lo hemos hecho un poco resumido porque este tema obviamente es muy amplio, entonces hemos tratado de hacerlo un poco resumido, pero que también, ¿no? Sea un poco sea entendible y abarque un poquito casi al tema, ¿no? Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar. Respondiendo a la pregunta de cuáles son las principales bacterias que podemos encontrar en este tipo de infecciones, como les había dicho, en este tipo de infecciones, los agentes más frecuentes que se pueden encontrar son pues el Staphylococcus aureus, está
en el primer puesto, con ¿no? Con 22,48%, ¿no? La Klebsiella está que está en segundo lugar, el Staphylococcus coagulasa negativa, el Staphylococcus epidermidis, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, ¿no? Que está a un 3,73%. La Enterobacter, el Candida albicans, el honguito, que está con un 3,32%, y el Streptomyces malophiali con 2,72%, ¿no? Y otros que están con 18,15%. Ya, respondiendo a la otra pregunta, en la técnica de Mackie indica que se debe hacer rotar 4 veces en el agar sangre. En mi consulta, y si realizamos este procedimiento, ya no se podría utilizar para sembrar en otros medios como agar chocolate maconqui. No, por eso solo en la técnica de Mackie se utiliza el agar sangre, ya que es el medio de cultivo en donde más se desarrollan los gram negativos, gram positivos y hongos, ¿no? Entonces no se puede volver a utilizar. No se puede utilizar el mismo catéter y trasladar, por ejemplo, en agar Maconqui. No, no se puede. Salvo que utilices, por ejemplo, solo, ya no lo siembres, por ejemplo, en agar sangre, sino directo al agar Maconqui, y ahí sí, no. Pero trasladando del agar sangre el catéter al agar Maconqui no se puede realizar. Respondiendo a la pregunta en el tema de hemocultivos, ¿qué muestras pueden ser inoculadas? La muestra de sangre, solo muestra de sangre en caso de hemocultivos. Respondiendo a la otra pregunta, que el microorganismo tarda más de una semana en crecer en los caldos para hemocultivos. Mm, los microorganismos que se demoran en crecer más de una semana, pues ahí podemos encontrar a a ver, el Staphylococcus coagulasa negativa, ¿no? Staphylococcus aureus también puede demorar en crecer. ¿Y de qué depende que de ciertos microorganismos tarden más en crecer? Pues
puede demorar, quizá, en realidad no deberían de pasarse más de las 7 días, ¿no? ¿Qué puede, afectar en crecimiento a que quizá demore un poquito más? Pues puede ser quizá que, la siembra no lo ha hecho adecuadamente, ¿no? Otro también que la incubación, ¿no? Quizá esté a menos grados. Entonces eso puede afectar en el crecimiento de los microorganismos. ¿Cuál es? Ya, ¿cuál es el procedimiento rutinario para correr controles internos en equipo de cultivos? Para, Me imagino que para que tengamos un resultado fiable y todo eso, ¿no? Este, del control de calidad, me imagino que te estás refiriendo en un procedimiento rutinario para correr controles internos en equipo de cultivo. De acuerdo al equipo que se esté utilizando, ¿no? Porque ya que cada equipo tiene su debido control, ¿no? Entonces, obviamente que como estos resultados son tienen que ser muy fiables, ¿no? Que son cultivos y vamos a identificar microorganismos, obviamente que tienes que hacer un control de calidad. Yo les recomiendo que sea al momento de iniciar, ¿no? O sea, cada día al momento de iniciar con las pruebas de monocultivos, ¿no? Realizar su mantenimiento adecuado, este, si ver la calibración adecuada, obviamente ver por ejemplo, las botellitas, de los homocultivos bien, ¿no? Que siempre en el tiempo adecuado y todo eso, ¿no? Los materiales esterilizados, obviamente. Bueno, una vez respondiendo a la pregunta hola, una vez se obtenga crecimiento en el agar sangre, ¿se monta directo el antibiograma según la bacteria que creció o se puede realizar una siembra en otro medio? Si ha realizado, si ha habido un crecimiento, pues se monta directo, se hace directo, ¿no? El antibiograma. Si en caso no haya un crecimiento, por ejemplo, en halagar sangre y quizá se pueda realizar en otro tipo de agar, que también es el agar chocolate, uno de los agares también muy utilizados, pues se vuelve a hacer el procedimiento, se vuelve a sembrar en el agar chocolate y sí o sí tiene que haber crecimiento. Dice de crecimiento. Catéter. ¿Se consideraría como una contaminación? O si ambas es mayor ya. Mira acá otra pregunta muy interesante que dice, si se da el crecimiento de dos microorganismos en la siembra de un catéter, ¿se consideraría como una contaminación? O si ambas es mayor, ya, como usted mismo dice. La, este, para dar positivo el crecimiento en una prueba, por ejemplo, pongamos un ejemplo en la técnica de Maki, es mayor a 15, ¿no? Entonces, si los dos exceden, digamos, mayor a 15, se reporta tal cual. Digamos que sea Staphylococcus y Cándida, digamos, ¿no? Un honguito y una bacteria. Entonces, se reporta tal cual. Y si en caso, digamos, Cándida, digamos, no haya sobrepasado lo que es el mayor a 15, digamos, un 7, esto, no se reporta positivo, pues solo se reporta la bacteria, ¿no? Ya que sería mayor a 15, ¿no? Entonces, si ella ha desarrollado más, se reporta de que es la bacteria y cándida, ¿no? Sí. Pero si en caso, digamos, en caso como te he puesto el ejemplo de Staphylococcus y Cándida, digamos, y Cándida haya desarrollado, digamos, en un 13, digamos, ¿no? Digamos. Entonces, tendría que hacerse otra vez, ¿no? Aparte.
para el honguito de cándida, porque puede que el paciente esté contaminado de una bacteria y de un hongo. Entonces, si me crece una bacteria en agar chocolate, pero no sangre. Hay bacteritas, depende, ¿no? Quizá te digo, es de acuerdo al agarcito, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, por ejemplo, a ver, en cuanto, un ejemplo no relacionado a este tema, pero, digamos de la E. coli, ya, hablemos de la E. coli. La E. coli, por ejemplo, el agar, el medio en que más se desarrolla la E. coli es el agar MB, ¿no? Es el agar en donde más se desarrolla. Pero si en caso tú no tienes el agar MB, vas a tener que sembrar en qué agar. Otro tipo de agar en donde también se puede desarrollar es el agar McConkey. Entonces, esa pregunta es, si me crece una bacteria en el agar chocolate, pero no es sangre, ¿a qué se debería? Dice. Nada, porque quizá, como te digo, hay en algunas ocasiones que el E. coli no desarrolla en el agar MB, pero sí en el agar McConkey, pero debería de desarrollar en el agar MB porque es exclusivo para E. coli. Entonces, es de acuerdo al ambiente más o menos, ¿no? Quizá la temperatura o el tipo de muestrita puede ser, ¿no? Es de acuerdo. Entonces, ahí algunas veces puede darte eso, y, se debe al ambiente, al ambiente, a la temperatura, al tipo de muestra, eso se puede deber, ¿no? A eso. Es muy bonito estos temas de lo que son los hemocultivos. A mí me gusta, por ejemplo, de lo que es la salmonella. La salmonella, por ejemplo, solo se desarrolla en el agar SS, ¿no? Es donde el agar, donde el único agar casi donde se puede desarrollar. Si siembras en otro agar, no se va a desarrollar, ¿no? Ahí es el exclusivo su agar de salmonella. Muchas gracias, bióloga. Ya. ¿Qué factores considera que fundamentales para desarrollar mm, a ver, ¿qué factores considera, no? Considera, me imagino, que son fundamentales para el desarrollo de la sepsis, ¿no? Para que se desarrolle una sepsis, ¿qué factores se puede, dar? Yo considero, a como les había dicho, en caso de algunos pacientes que ya tienen alguna otra enfermedad grave, como les he dicho en pacientes puede ser con VIH, ¿no? Otro tipo de pacientes también que tengan, por ejemplo, mm, otras enfermedades, hepatitis, ¿no? Enfermedades ya que estén en un desarrollo grave. En ese tipo de esto, ¿no? De pacientes se puede, porque ya que su sistema inmunológico de esos pacientes están totalmente bajos, ¿no? Y no puedan reaccionar como debe de ser. En ahí es donde se desarrolla la sepsis más rápido que en pacientes, digamos, que en un paciente a comparación, digamos, que solo ingresa por una operación, digamos, puede que se haya hecho operar, digamos, de la vesícula. Pero este paciente, su sistema inmunológico está normal, pues entonces obviamente que sí, su sistema va a defenderse todavía, ¿no? Si llega a tener una infección, digamos, de torrente sanguíneo, pues su sistema va a reaccionar y no va a dejar todo que se desarrolle rápidamente, ¿no? Todavía va a contraponer. Pero en los otros pacientes no, ahí sí se va a desarrollar rápidamente.
Vamos a responder la última pregunta del, de, ya, vamos a responder la última pregunta. ¿La sepsis igual puede desarrollarse por una bacteria nosocomial? Sí, porque la sepsis se da en pacientes quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que provienen de la peritonitis, infecciones de la herida, ¿no? Operatorios también, ¿no? Infecciones profundas, intraabdominales quizá, quizá ha tenido una presión de la vesícula y infecciones nosocomiales. Ya, una consulta. Dijeron material de lectura sobre estas técnicas. Voy a pasarles. A la señorita voy a tratar de facilitarles. Ya les había prometido anteriormente de poder pasarles de los anteriores cursos y ya lo tengo listo porque obviamente que tengo que prepararlo, ¿no? No les voy a pasar así un material así. Este, así que esté todo desordenado y todo eso. Entonces he tenido que prepararlo, resumirlo bonito y para poderles pasar poderles pasar a la señorita y para que ella les pueda facilitarles a cada uno de ustedes. Ya, a ver, respondiendo otro, ¿cuáles son los criterios para control en pacientes con cultivos positivos? Y la otra pregunta, ¿por qué para el cultivo de sangre se recomienda que el paciente esté en estado febril? Ya. A ver, respondiendo, ¿cuáles son los criterios para control en pacientes positivos, en homocultivos positivos? Mm, en homocultivos positivos, los criterios. Vamos a ver. Mm, 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 mm. Los criterios para control en pacientes hemocultivos positivos son, ya que nosotros cuando hacemos un hemocultivo, como les he mostrado en la imagen, es pues ver si hay desarrollo, ¿no? Uno de ellos es ver el desarrollo si ha habido este cambio, ya que los frasquitos de hemocultivo son de color amarillo en esto, ¿no? Pueden contener el caldo de la tripicasa de soya o el Muller-Hilton también, ¿no? Y si ha habido cambio, desarrollo, pues nosotros, el cambio de color, ¿no? De acuerdo, vamos a tener que hacer, ¿no? Lo que es la siembra. Y si hay desarrollo, vamos a tener que este, hacer el antibiograma. Obviamente, si un paciente, si a un paciente se le recomienda un hemocultivo es porque sí o sí ese paciente va a salir positivo. Sí o sí, porque si no se llega a detectar, por ejemplo, en caso de otro ejemplo de una infección, por ejemplo, de tracto urinario, en una infección de eco directo, y con ese tratamiento no se ha logrado tratar a ese paciente y sigue con la infección, se recomienda hacer el urocultivo. Y obviamente que ahí va a salir positivo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué para el cultivo de sangre se recomienda? ¿Mm? Ya, ¿por qué para el cultivo de sangre se recomienda que el paciente esté en estado febril? ¿Por qué? Porque en el estado febril, el paciente va a tener una elevada, temperatura corporal, ¿no? Este, y si va a tener una elevada, temperatura corporal más allá de lo normal, va a ser a causa de qué. Si un paciente tiene su temperatura elevada, pues
a causa quizá de una enfermedad infecciosa causada por qué, por una infección bacteriana, vírica, ¿no? O fúngica, ¿no? ¿No? Esa elevación es respuesta a que tiene, de que el paciente está con una infección. Es por eso. Ujú, ujú. Gracias, Diego, por... ya que no hay más preguntas, espero que hayan resuelto algunas dudas que cada uno de ustedes hayan tenido y espero que esta ponencia haya sido de su agrado. Como les digo, les voy a mandar materiales de otros cursos también que les he dicho, que ya lo tengo ya casi culminado algunos materiales que le voy a hacer llegar a la señorita porque les pueda facilitar, ¿no? Y con esto me despido y voy a responder la última pregunta y voy a finalizar. ¿Puede ser que crezca otro tipo de hongos en el mismo cultivo o además de la... Sí, puede que sea otro tipo de hongos. Les he puesto un ejemplo porque la cándida es uno de los agentes del tipo de hongos, este, ¿no? De tipo de hongos que más se desarrolla en el torrente sanguíneo, pero puede haber otro tipo de hongos como trichomonas, por ejemplo, ¿no? Trichomonas, ¿no? Entonces, sí, sí puede haber. Pero el cándida es el que más se desarrolla, ¿no? El agente que más está con un porcentaje alto a otro tipo de desarrollo de honguitos, de otro tipo, ¿no? Y sí, sí puede crecer, porque no solo hay otros que se contaminan de otro, pues no siempre va a ser de cándida, quizá el otro paciente tenga trichomonas, ¿no? Entonces sí. Y ya que respondí la otra pregunta, la última preguntita, muchas gracias por su atención y espero verlos en el próximo curso que también va a estar muy interesante, muy bonito. Y buenas noches, que tengan una bonita noche. Hasta el próximo curso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar en los cursos y cualquier duda siempre estamos para preguntar y yo también para poderles facilitar, ¿no? Cualquier cosa. Gracias y hasta luego. Saludos para todos. Hasta luego. Muchas gracias.